Hoy tenemos una palabra especial y yo he querido apoyarme en alguien muy especial para poder dar la palabra que tenemos para hoy. Yo le quiero pedir algo con el corazón. Escúchela, analícela, esté atento a lo que va a oír. Es muy importante. Y yo reitero algo antes de entregar el micrófono. Reitero que nada de lo que usted y yo hagamos vale la pena. Escúcheme lo que le voy a decir, nada. Usted puede, mejor dicho, matarse trabajando, puede ser el mejor esposo, puede ser la mejor esposa, puede ser el mejor hijo, puede ser, mejor dicho, la melcocha. Perfecto. Pero nada, absolutamente nada tendrá valor si usted y yo no tendremos la oportunidad mañana, no tuviésemos la oportunidad mañana de tener una vida eterna. Todo esfuerzo será en vano. Todo. Si yo soy un gran papá, o un gran esposo, o un gran pastor, pero si mañana, por X, Y o Z motivo, y declaro en el nombre de Jesús, Señor, guarda mi vida y mi corazón, no tengo una vida eterna, creo que he perdido el tiempo. Porque usted está en este lugar, uno, para ser restaurado, gloria al Señor, para que su hogar esté en bendición, gloria al Señor, pero también para que usted pueda saber que después de morir tendremos una vida eterna. Alguien decía, y hay una, perdónenme, me tomo un solo minuto, hay una doctrina de mentira falsa que se llama una doctrina de inclusión. Y de pronto usted la puede estar escuchando. Esta semana mi hijo fue el que me hizo la pregunta. Me dice, papi, mira lo que me está mostrando. Y le mostraron un versículo que está en el libro de 2 Corintios. Creo que está en el libro de 2 Corintios. Bueno, no me acuerdo bien. Donde dice que el Señor ya entregó la vida por nosotros y todos nuestros pecados han sido perdonados. Todos. Y eso es verdad. Pero eso no implica que yo ya tenga asegurada mi salvación. Hay personas que se están dedicando a decir, no se preocupe, usted ya es salvo, siempre es salvo, tranquilo. Estamos predestinados para ser salvos. Hay que tener cuidado con lo que escuchamos. Yo le respondía a Santiago, le decía, mire, si eso fuera real y verdadero, ¿para qué tiene que existir el infierno? No tiene sentido. ¿Para qué Cristo tuvo que morir en una cruz? A ver. ¿Para qué la palabra dice que será salvo solamente el que acepte y el que proclame con su boca el nombre de Cristo? Libro de Romanos capítulo 10 verso 9. Hay cosas que uno tiene que aprender a masticar y a discernir, iglesia. Hay que tener cuidado con lo que escuchamos. Escuchamos muchísimas mentiras. Muchas mentiras. Amén. Y hay mucha gente cristiana que se está dejando llevar y que se está acomodando a lo que le gusta escuchar y a lo que es más fácil hacer para no tener que seguir por el camino estrecho. Y la palabra es clara. El camino estrecho lleva a la vida eterna. Entonces, yo quiero que usted piense eso. Yo quiero darle la bienvenida. Démosle un aplauso al Señor por la vida de Emerson. Venga para acá, mi Emer. Yo le pedí el favor a Emer que nos pueda compartir algo acerca de lo que poco hablamos, pero creo que es importante que lo hagamos. Amén. Ya Emer queda con la palabra. Amén. Gracias, Paz. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo se encuentran en la mañana de hoy? Bien. Bueno, para mí es un gozo y una alegría poderles compartir este mensaje. Quiero invitarlo a que cierre sus ojos y hagamos una corta oración. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este precioso momento, Dios, por la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Como mencionábamos hace un momento, no es casualidad que estemos en este lugar, ni justo en este preciso momento, Dios. Queremos, Señor, que tú abras el entendimiento, Dios, en esta mañana de nuestras vidas, Señor, y que podamos comprender, Señor, esta palabra. Hemos venido a algo diferente, Dios, y es a aprender, Señor. Queremos conocerte más, Señor, y queremos que tu revelación, Señor, venga sobre nuestras vidas, Dios. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque a eso, Señor, es que nos has llamado por la eternidad, Dios, a adorarte y a exaltarte, Dios.
Te damos gracias y bendecimos tu precioso nombre en esta mañana. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. La verdad me siento muy gozoso, pero a la vez para mí es un reto el tema que vamos a tocar el día de hoy, porque es un tema que poco se utiliza, que poco se predica, ya que casi hoy en día estamos viviendo en el afán, ¿cierto? En el afán de las cosas, y hemos dejado a un lado lo esencial, ¿sí? Y lo esencial, ¿qué es? Pues la salvación. Si nosotros no tenemos salvación, pues no tendría ningún sentido que nosotros siguiéramos aquí congregándonos, invitando a nuevas personas, etcétera, etcétera. Me siento feliz porque el terreno está abonado. El terreno está abonado porque hace 8 días me gustó lo que estaba comentando nuestro pastor cuando decía que nosotros debemos de preocuparnos por conocer la palabra de Dios. ¿Cuántos lo escucharon? ¿Cierto? Tenemos que conocer la palabra de Dios. Y hay un versículo desde el primer momento en el que yo decidí ser cristiano y aceptar al Señor, que es Juan 5:39, y dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, o sea, del Señor Jesús. Me impacta esa palabrita, escudriñar, ¿sí? Y si al día de hoy solamente usted se fuera en su mente y en su corazón con que la palabra hay que escudriñarla, con eso tendríamos un mensaje bastante profundo, ¿sí? Porque yo le puedo decir a usted, yo tengo los ojos verdes. ¿Y usted cómo se da cuenta que los tengo verdes? Desde lejos, tiene que acercarse, ¿cierto? Pues no me tiene que escudriñar, pero sí fijarse atentamente si en realidad los tengo verdes o son cafés o son negros. Amén. Entonces, váyase con esa idea en esta mañana, de que lo más importante, a pesar de que ahorita vamos a hablar del apocalipsis y de pronto usted esté esperando que hayan marranos voladores o cosas galácticas o cosas impresionantes, es que el mensaje principal es que nosotros podamos escudriñar la palabra. Porque si no escudriñamos la palabra, como decía nuestro pastor, pues cualquier persona viene hoy en día y dice cualquier cosa y pues a todos le decimos que amén. Bueno, entonces para comenzar quiero que vayamos a Mateo capítulo 24 desde el versículo 15 y voy a hacer, es muy complicado realizar una presentación de esta palabra sin utilizar otras citas bíblicas. Voy a tratar de resumir, es bastante complicado, pero voy a tratar de resumir los puntos más importantes. Y el título, si usted lo está anotando ahí, anótelo, es La abominación desoladora, el principio de dolores. La abominación desoladora, el principio de dolores. Y ustedes, bueno, ahora sí la puso más complicada. ¿Cómo así que eso de la abominación desoladora? Eso suena bastante complicado de entender, pero en realidad nos vamos a dar cuenta el día de hoy que es algo que hay que prestarle atención, que va a suceder, pero principalmente que la iglesia de Cristo no va a padecer la tribulación. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor por eso, hermano. Alégrese, gócese porque tenemos salvación, amén. Tenemos salvación. Y desafortunadamente hoy en día, usted lo puede buscar ahí en YouTube, hay muchos pastores que están predicando que sí, que vamos a sufrir la tribulación y la gran tribulación, pero eso no lo está hablando para la iglesia de Cristo, lo está hablando para el pueblo de Israel y para aquellos que no aceptaron al Señor. Entonces vamos a ir escudriñando la palabra para ir descubriendo y entendiendo un poco cómo va a ser eso de que nosotros, la iglesia de Cristo, no vamos a sufrir esa tribulación. Entonces le quiero, bueno, vamos a leer la palabra, por favor. Mateo capítulo 24, todos estamos ahí. Versículo 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, no sé, sí, en la Biblia de ustedes también dice, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el lugar del campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida
no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ojo con esa palabra, si fuere aún posible a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Amén. Qué tremenda palabra. Esta es una palabra bastante profunda. Y quiero empezar tratando de dar un contexto, porque desafortunadamente en donde vienen las complicaciones y las discusiones, y también quiero aclarar que la palabra de Dios nunca es para contender, siempre es para edificar, siempre es para enseñar. Amén. Cuando alguien la utilice para contienda, pues está equivocado. La misma palabra lo dice. Pero a lo que quiero hacer énfasis es que este capítulo 24 tiene un contexto, ¿sí? Y el contexto es que está hablando al pueblo judío, ¿sí? Ojo, porque hay tres actores muy importantes cuando estamos estudiando la palabra. El primer actor que nace luego de que Cristo viene a la tierra es la iglesia. ¿Cuántos somos la iglesia de Cristo? Amén, ¿cierto? Ahora, el segundo actor es el pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel no hace parte de la iglesia? Porque el Señor Jesús vino y no le aceptaron como su Salvador. Si usted habla con un judío, para él, no todos los judíos, obvio, algunos, para él Jesús es un profeta más, ¿sí? Entonces ellos no hacen parte de la iglesia tal como nosotros la concebimos porque no aceptaron al Señor Jesús como su Salvador. Y tenemos un tercer actor que es la gente que está afuera, que está en el mundo, que es el pueblo gentil, ¿sí? Entonces, teniendo presente esto que acabamos de leer, ¿a quién le está hablando aquí Mateo cuando lo escribió? Dígalo duro, ¿a quién? A los judíos, al pueblo judío. Entonces fíjese que habla del día de reposo, que de las que están en cinta, que de los que estén en las sinagogas. La iglesia ahí todavía no había nacido, entonces no nos podían estar hablando a nosotros. Más sin embargo, sí hay que tener presente algo muy importante. Y es que los tiempos finales, los tiempos del Apocalipsis, y en cierta manera muchas de las profecías que escribió el profeta Daniel y que están grabadas en el capítulo de Apocalipsis que lo escribió el apóstol Juan, se han venido cumpliendo, ¿sí? Y podríamos decir con certeza que estamos viviendo los últimos tiempos. Esto es algo muy importante, hermano. Anótelo ahí usted con rojo, que le gusta subrayar. Estamos viviendo los últimos tiempos y ya lo vamos a ver por qué. Pero entonces, le voy a dar un contexto un poco más amplio, ¿sí? Y ese final de los tiempos va a tener varios acontecimientos. A pesar de que acabamos de leer que la venida del Señor por su iglesia, ahí se está hablando de la iglesia dentro de ese capítulo, va a ser como ladrón en la noche, ¿cierto? Viene, ¡pum! Pero el Señor presentemente de cuerpo no regresa aún a la tierra. Dice que en las nubes, ¿cierto? Vienen las nubes y ¡pum! Viene el rapto, el arrebatamiento. Yo no sé usted, pero yo sí estoy esperando ese momento. Me quiero ir con el maestro. Amén. ¿Cuántos lo quieren hacer, cierto? Ese es nuestro mayor deseo, nuestro mayor anhelo, que podamos irnos con él. Ahora, luego de eso empieza la gran tribulación, ¿sí? Y la gran tribulación, ahorita lo vamos a ver en Daniel, en Segunda de Tesalonicenses y en Apocalipsis 13, narra, eso traté de hacer como
como un paralelo, ¿cierto? Para poder escudriñar la palabra en esos 3 capítulos de esos 3 autores diferentes, pero todos tienen el mismo contexto, el mismo significado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí lo estoy resumiendo para no ponernos a leerlo porque nos quedamos aquí toda la tarde, pero la gran tribulación se va a desarrollar en 2 momentos. 3 años y medio, ¿cierto? Donde se va a levantar el anticristo y el falso profeta y va a haber paz aquí en la tierra, ¿sí? Va a haber paz. Entonces, pero esa paz, ¿con quién la va a pactar? Con el pueblo judío. Y luego de esos 3 años y medio de paz, de tranquilidad, donde se van a unir, aquí mis estudiantes de escatología están muy pendientes, ¿cierto? Porque por ahí tenemos una tareita, no mentiras. Ahí venimos juiciosos estudiando este tema y en los primeros 3 años y medio va a haber la paz mundial, ¿cierto? Lo que mencionaba el pastor hace un momento es cierto. Las religiones del mundo se van a unir y va a haber solo una. Y eso ya está sucediendo, se llama ecumenismo, ¿sí? En donde todos somos amiguitos, todos cabemos, todos somos hermanos. Pero eso está fuera de contexto, ¿sí? Entonces, luego de que haya la paz mundial, de que se junten todas las religiones, también se van a juntar todas las monedas, todas las economías, todo el dinero va a ser uno solo. Entonces van a ser 3 años y medio. Y hay algunos pastores, no sé, o movimientos religiosos que dicen que la iglesia va a estar en esos primeros 3 años y medio. Entonces es como en medio de la tribulación, por decir algo, y que después van a ser raptados. Ahorita lo vamos a ver que no va a ser así. Y luego los otros 3 años y medio es donde se desata, como colocamos en el título de hoy, la abominación desoladora, ¿sí? Luego de esos 3 años y medio, hermano, eso yo no se lo desearía ni a mi peor enemigo, porque aquí no va a haber luz, aquí no va a haber comida, aquí no va a haber nada de lo que existe hoy en día. Y aquel que quiera poder tener comida, alimento, sustento, se va a tener que dejar marcar por la bestia, ¿sí? Entonces, fíjese que el segundo acontecimiento que va a haber, todos estos acontecimientos hacen parte de la segunda venida de Cristo, ¿sí? Es la gran tribulación. Luego que se ha finalizado la gran tribulación, ¿sí? Va a venir un tiempo de paz, otra vez un tiempo milenario que se llama el milenio. Usted lo puede leer en Apocalipsis en el capítulo 19 y 20. Va a haber 1000 años de paz, donde el falso profeta y la bestia van a ser encadenados. Yo lo estoy contando esto como si fuera una historia, como si estuviéramos aquí en una sala de cine. Yo les quería poner unos videos, pero dije, no, de pronto se me asustan, hermano, porque eso va a ser terrible, pero más bien se lo cuento así charladito para que usted lo vaya teniendo presente. Entonces, claro, necesito darle todo el contexto porque ahorita que empiece a hablar, pues no vamos a saber en qué parte fue, si estaba en el arrebatamiento, en la tribulación o en el tiempo milenario, ¿sí? Y luego de ese tiempo milenario, otra vez, en ese tiempo, el falso profeta y el anticristo son arrojados al lado de fuego, pero Satanás es encadenado, ¿sí? Y dura 1000 años encadenado. Y usted me va a preguntar, ¿y para qué? Bueno, ahorita le voy a explicar para qué. Todo tiene un propósito, así como la prédica de hoy tiene un propósito, también esos tiempos, el tiempo de la tribulación, de la gran tribulación, el tiempo de la batalla de Armagedón, el tiempo de los 1000 años, tienen un propósito, pues al final de ese tiempo, ahí sí viene un ángel, el más pequeño de los cielos, y acaba con Satanás y se acabó todo, y nos vamos con el Señor para la eternidad. Amén. Bueno, ¿cuántos esperan ese momento? Dele un fuerte aplauso al Señor porque allá vamos a estar por la eternidad. Bueno, mis hermanos, ahora sí empezó lo bueno porque vamos a entender qué es eso de la abominación desoladora, de dónde sale, qué significa. Entonces aquí mis estudiantes, que los veo allá juiciosos, mire, va a haber un acontecimiento que va a marcar el tiempo en el cual va a arrancar esa abominación desoladora. Y lo vamos a ver en 3 citas, en 3 momentos diferentes. Lo menciona Daniel, lo menciona el apóstol Pablo
en 2 de Tesalonicenses y lo menciona el apóstol Juan en Apocalipsis 3. Y es lo siguiente, el falso profeta se va junto con la bestia a posicionar en el templo de Israel. El templo de Israel va a ser edificado nuevamente y allí se va a levantar una imagen, ¿sí? Y esa imagen va a cobrar vida y esa imagen es la imagen de la bestia. Y cuando se levante eso, cuando eso suceda, que va a ser la profanación del templo y la cosa más tenaz, por eso tiene ese nombre, abominación, porque va a ser algo, primero pues todas las religiones se unen en una sola, entonces el diablo ya los tiene a todos captivos. Y en ese momento va a aprovechar para que ponen esa imagen cobra vida y toda la tierra la va a adorar. Obviamente durante el tiempo de la tribulación va a haber gente que no va a ser marcada y que al final se va a salvar, pero va a tener que padecer la tribulación, que en su gran mayoría va a ser el pueblo judío, porque ellos, no, vuelvo y repito, no han aceptado al Señor Jesús. Amén. Entonces, resumidas cuentas, si usted dice, bueno, y la prédica el domingo que aprendimos, que la abominación desoladora es un momento cuando en el templo de Israel, porque dice en el lugar santo, ahorita lo vamos a ver en Daniel, en el lugar santo se levante una imagen y esa imagen cobre vida, y esa imagen ya había sido herida, pero después va a cobrar vida, tenga aliento, dice la palabra, va a pedir que todo el mundo la adore. Entonces sabemos todos que Satanás siempre trata de imitar todo lo que viene de parte de Dios. Entonces él va a hacer todo eso para hacerle creer a la gente que Él es Dios. Amén. Entonces, bueno, aquí sí los veo un poquito preocupados. Los veo que algunos no me miran, sino como que me sospechan. Hermano, esto está muy enredado. No, pero mire, cuando uno dispone en su corazón para entender esta palabra, uno empieza a recibir ese entendimiento, amén, empieza a aprender. Entonces quiero invitarlo a que vayamos a estos 3 versículos, amén, a estas 3 citas para empezar a ampliar un poco más este tema. La primera está en Daniel, en el capítulo 9, en el versículo 27. Libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Ahí en Daniel vamos a leer 3 versículos. Voy a leerles el versículo 26 para que entendamos que la tribulación va a durar 7 años. Amén. Dice, Daniel 9:26. Perdón, David, eso, gracias. Desde el 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Rápidamente, pues en este versículo lo que se está diciendo es que anteriormente, está en la profecía de Daniel, pues la tierra fue, digamos, se exterminaron todos sus habitantes a través del diluvio, ¿cierto? Que dice ahí que fue inundada. Pero está hablando de 62 semanas. La profecía completa de Daniel son 70 semanas, de las cuales ya se han cumplido 69. Pero resulta que las semanas del calendario judío no son como nuestras semanas. Las semanas de ellos son años y cada semana tiene 7 años. Entonces, por eso la gran tribulación se dice que se va a cumplir durante 7 años. O sea, una vez suceda esto de la abominación desoladora, ¿cierto? ¿En dónde va a suceder? En Israel, porque va a ser en el templo y en el lugar santo del templo que hay. Se va a levantar esa imagen. Entonces, en esa semana que falta, en esa semana restante, pues es donde va a acontecer todo esto, pero que en realidad no es una semana, sino son 7 años. Muy bien. Siguiente, ahí en Daniel vamos al capítulo 11, en el versículo 31.
Dice la palabra de Dios. ¿Todos estamos ahí? Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación, ¿qué? Desoladora, lo que estamos leyendo. Fíjese que ¿quién se va a levantar? Pues Satanás. Se va a levantar con tropas, pues como ya en los primeros 3 años y medio tiene la paz mundial, tiene a todo el mundo ahí bajo su régimen, pues entonces le va a ser fácil quitar lo que le impide poder colocar la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Dígalo duro. Una imagen que todos ¿qué? La van a adorar. Es eso. Sigamos. En el capítulo 12, ahí en el versículo 11. Ahí adelantico. Todos lo tenemos. Daniel 12, 11. Dice: y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Esos 1290 días judíos son los 3 años y medio que les estaba comentando, que van a ser los de la gran tribulación. Amén. Bueno, ahora vamos a ir, discúlpeme que lo pase por estos versículos, pero es necesario, si no, no podemos entender. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Segunda de Tesalonicenses. Voy a ir despacio, voy a ir dando pausa para que usted los pueda buscar, hermano, los podamos leer, pero lo más importante es que los podamos comprender. Amén. ¿Todos ya lo encontraron? Listo. Entonces, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es el objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por... Ahí está, hermano. Ahí el apóstol Pablo lo dejó clarito, ¿sí? Lo que pasa es lo que yo les digo, hermano. Para uno poder entender, tiene que escudriñar cada versículo, pero leer en contexto, leer en conjunto. Porque si yo me quedo solo con lo que estábamos leyendo en Mateo 24, pues entonces es donde la gente empieza a hablar que sí vamos a padecer la tribulación, que no la vamos a padecer, que la vamos a padecer por 3 años y medio, pero que después no. No, mire, aquí está claro. ¿Qué va a suceder para que empiece a desatarse la gran tribulación? Pues, como lo estamos leyendo, se va a levantar uno que se va a oponer contra todo lo que se llame Dios, que es objeto de culto. Ahí el diablo es donde piensa que tiene su mayor fortaleza, que como va a levantar una imagen para que todo el mundo la adore, pues dijo, ya listo, les gané. Y dice, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero nosotros sabemos que eso no es cierto. Ahora yo les hago una pregunta, ¿nosotros vamos a ver esto? ¿Lo vamos a pasar? No, ¿cierto? No vamos a pasar esta angustia y esta tribulación. Y para finalizar, como este paralelo que les quiero mostrar en esta mañana para entender lo de la abominación desoladora, quiero que vayamos a Apocalipsis en el capítulo 13, en los versículos 14 y 15. Apocalipsis capítulo 13, versículos 14 y 15. Y mire lo que sucede, mis hermanos. Dice la palabra de Dios: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen. Cuando ahí habla de aliento, sabemos que en el hebreo que significa vida, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no
la adore. Miren, aquí suceden 4 cosas importantes hablando de estos 3, 4 versículos que hemos leído en diferentes lugares, en Daniel, en 2 Tesalonicenses y en Apocalipsis. El primero, si usted está tomando nota, es que la abominación desoladora es un acto repugnante, desagradable al Señor. Entonces fíjese que venían todos de paz, ¿cierto? Y ahí es cuando el anticristo toma el control junto con la bestia y empiezan a hacer todo lo que no le agrada a Dios. Es por eso que yo digo que no le desearía a nadie estar en ese lugar, estar en este lugar, estar en la tierra, porque eso va a pasar aquí cuando eso suceda. Segundo acto, describe el pecado de la idolatría. Todos sabemos que el pecado que más le desagrada al Señor, o uno de los pecados que más le desagrada, es la idolatría. Entonces, por eso Satanás, o sea, esto de la abominación desoladora, cuando usted lo lea en la Biblia, pues entienda que es un contexto en el cual, pues, Satanás va a tomar el control para desagradar a Dios en todo, iniciando desde la idolatría. Entonces, si nos damos cuenta, desde el inicio, desde la creación de Satanás, pues él empezó a desvanecer su belleza y su hermosura y sus dones, porque él era perfecto, dice la palabra, fue a través de que él quería ser adorado. Fíjese muy bien en lo que estamos hablando, porque al final, cuando demos la conclusión de todo esto que estamos hablando, esto cobra todo el sentido. Si usted se da cuenta, lo que Satanás quiere es eso, es robarle la gloria a Dios. ¿Para qué? Para ser adorado. Pero en cambio, nosotros como hijos de Dios, lo que estamos haciendo es preparándonos para adorar a Dios por la eternidad. Entonces, fíjese, no es casualidad que yo esté aquí, ¿cierto? Y que pues haya, por misericordia de Dios, tenido la oportunidad de adorar al Señor durante muchos años, porque cuando uno le adora y uno estudia su palabra, se da cuenta que el propósito fundamental de que estemos aquí en la tierra es de que aprendamos a adorar al Señor. Si nosotros aprendemos a adorarle aquí, mire, eso es un boleto directo al cielo, hermano. Pero cuando la gente no aprende a adorar al Señor, estamos graves, porque entonces va a llegar a la eternidad aquí. Bueno, tercer punto aquí de por qué la abominación desoladora. El anticristo rompe el pacto con el pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel inicialmente le cree, ¿cierto? Todos aquellos que no han sido salvos, que no aceptaron al Señor Jesús en su corazón, le cree y hace un pacto con el anticristo. Pero después de esos 3 años y medio iniciales, cuando se arranca esto de la abominación desoladora, rompe el pacto. Y ahí es donde empieza a hacer todas sus fechorías. Y lo último de este contexto es que el santuario, el lugar santo del templo que es edificado del pueblo de Israel, es llenado de inmundicia, ¿sí? Entonces, claro, Satanás lo que me imagino que está pensando es que dice: voy, les pongo un templo, me les paro allá en el templo, ¿cierto? Hago la paz mundial, ¿cierto? Después rompo el pacto, pero ya estoy posicionado en el templo. Y desde ahí pone la imagen, como lo acabamos de leer. Esa imagen es herida. Me gustaría después hacer otra prédica, o esto es un, ¿cómo se dice? Data marketing, para que se inscriba en nuestra escuela de enseñanza bíblica, y allí le vamos a explicar por qué esa imagen fue herida. Aquí no nos alcanza el tiempo, hermano, pero me gusta que quedamos con ese deseo de aprender más, porque ahí también hay otra explicación. Pero volviendo al tema, entonces el anticristo pone la imagen para que todo el mundo lo adore y piensa que con eso ya acabó con Dios y con la humanidad, y que va a ser adorado por la eternidad y que su reino no va a tener fin. Pero todos sabemos que lo que pasa aquí en la tierra es que temporal, momentáneo. Hermano, yo aprovecho aquí, hago una pausa para decirle que si usted tiene problemas, que si usted tiene luchas, que si usted tiene dificultades, no vea el momento en el cual las está viviendo. Siempre piense a futuro. Y como dice el apóstol Pablo, esto es temporal, esto es por un periodo de tiempo. Luego vamos a estar en la eternidad, hermano, y allá usted no va a tener hambre, no va a tener sed, no va a tener necesidad de riquezas, porque allá todo es de oro y de cristal, ¿sí? Entonces,
¿qué sentido tiene? Nosotros como seres humanos nos afanamos y nos cargamos porque tenemos puesta nuestra mirada en las cosas materiales y temporales. Quiero que con esta palabra el Señor habla la venda de nuestro entendimiento y podamos comprender que lo que estamos mirando es a futuro, que nuestra salvación no es presente, que la recibimos por gracia y por misericordia, pero que lo que estamos esperando es más grande. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor por eso. Bueno, vamos a ir culminando este tema. La verdad es bastante apasionante, es muy interesante. Les soy sincero y les comparto algo, pues gracias a Dios he crecido en una familia donde pues mi papá me ha instruido muy bien en la palabra de Dios, pero en los inicios no fue así. O sea, desde un principio a mí me costaba trabajo entender la palabra, escudriñar la palabra. No sé si a usted le ha pasado que se pone a leer la palabra y se queda dormido. ¿Sí? ¿Sí le ha pasado? Usted no tiene sueño, necesita un somnífero, coja la palabra y ahí queda. Pero si a usted le ha pasado, a mí también, hermano, eso nos pasa a todos, eso no es un pecado. Lo que pasa es, y a lo que nosotros debemos prestar atención, es empezar a entender el sentido de la palabra de Dios. ¿Para qué Dios dejó su palabra? Si nosotros sabemos que ahí tenemos la respuesta a todas nuestras dudas, a todas nuestras inquietudes, pues hermano, eso empieza a ponerse sabroso, eso usted lo empieza a apreciar, eso es un tesoro grandísimo. En la casa de mi papá hay una biblioteca, no sé si el pastor las veces que ha ido tuvo la oportunidad de verla, y hay una cantidad de cassettes grabados, porque viene estudiando eso desde hace años, desde que se hacían cassettes, está ahí. Y aparte hay una cantidad de Biblias, de estudios bíblicos, teologías sistemáticas, diccionarios, comentarios. Y dentro de mí, esto es algo muy personal, se los comento. Yo pienso que el valor más importante, nosotros, los que somos padres, alcen la mano los que somos padres, el mayor legado que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos es es la palabra de Dios. Es demostrarles a ellos. Fíjese, si es un niño pequeño, él está viendo todo lo que usted está haciendo, hermano. Y si usted está estudiando la palabra de Dios, él la va a estudiar. Si usted no estudia la palabra de Dios, no olvídese, a los 18 años decirle, cogerle con la Biblia y darle, hermano, pero haga caso, pues ya no tiene sentido, porque la palabra misma dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces quise hacer este paréntesis, hermanos, para que vayamos comprendiendo el significado de este mensaje, ¿sí? Que hay una historia y que esto va a suceder en la vida real. A veces uno lo lee y le suena como una película, pues igual no lo vamos a ver, pero si nosotros no lo comprendemos, hermano, no debemos dimensionar, valga la redundancia, la magnitud de la salvación que hemos recibido. Amén. Quiero llevarlo a un último versículo que también está ahí en Tesalonicenses, en el capítulo 1, en el versículo 10, porque yo les he hablado a ustedes que la iglesia no va a padecer la gran tribulación, ¿cierto? Y ese sería como uno de las principales conclusiones de esta mañana. Pero entonces, ¿y en dónde está escrito eso? Pues déjeme decirle que hay más de 36 estudios bíblicos acompañados por teologías sistemáticas que revelan que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. No sé si alguien cuando lo encuentre, por favor, se coloque de pie y lo lee. Primera Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Es difícil tratar de condensar toda esa explicación en una sola cita. Y mire, aquí yo le pedí el favor a un pastor amigo que hizo su tesis de grado de acerca del tema del Apocalipsis. Yo le dije, pastor, pero ¿cómo tenemos o cómo podemos explicar que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación? Y él me escribió 36 estudios, así tal cual. Le voy a mencionar alguno de ellos.
El periodo de la tribulación es llamado tiempo de angustia en Jacob, pero nunca es llamado tiempo de angustia para la iglesia. En Jeremías 30:37. Gabriel dijo a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, el cual el pueblo de Daniel es el pueblo judío, la ciudad santa de Jerusalén. Entonces, en Daniel 9:24, pero nunca se menciona a la iglesia dentro de esas semanas de tribulación. Y así le puedo seguir mencionando 36 estudios más que revelan que la iglesia no va a padecer la gran tribulación. Pero, como lo acabo de mencionar el pastor, el Señor Jesús nos dio la salvación y nos va a librar de la ira, ¿qué dice ahí? Venidera. Pues déjeme decirle, mis hermanos, que vuelvo e insisto, la tribulación no va a ser algo tan sencillo, ¿sí? Y va a ser el derramar de la ira de Dios. El derramar de la ira de Dios es porque Dios le ha dado toda la oportunidad a la humanidad de que se arrepienta, de que acepte a Jesús como su Salvador, y la humanidad no lo ha hecho. Por eso Dios ha dado el libre albedrío, ¿sí? Y llega un momento cuando se levanta esta abominación desoladora, ¿cierto? Que Dios dice, o sea, y ahí en los versículos que estábamos leyendo dice la palabra que Dios permite, ¿cierto? Dios permite que todas estas cosas acontezcan. Y desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero así rápidamente le digo que Dios permite que Satanás sea encadenado en el milenio para que la humanidad, después cuando esté delante de la presencia de Dios, no le vaya a salir con que, no Dios, pero es que tú nos dejaste en un planeta Tierra donde el que gobernaba era Satanás y no tuvimos tampoco, como decir gabela, de arrepentirnos porque era un mundo malo. Pues fíjese que el Señor, en su misericordia y en su amor, le da al pueblo de Israel 1000 años en donde Satanás no va a gobernar y todos vamos a estar aquí 1000 años. Le estoy haciendo un resumen, hermano, créame que le estoy haciendo un resumen porque esto es bastante complejo. Hay libros escritos sobre cada uno de estos temas que he venido hablando, pero en resumidas cuentas, Dios no va a dar espacio y lo principal que va a suceder en el milenio es que los pactos que Dios le prometió a Israel, el pacto de David, el pacto de Abraham, todos esos pactos se van a cumplir, porque si usted lee la palabra, en ningún lado Dios, el pueblo de Israel entró a su tierra prometida y vivió en su lugar reinando, ¿cierto? Porque el Señor le dijo que iba a reinar junto con ellos acá en la tierra. Entonces para eso son esos 1000 años, pero se lo quise explicar así rápidamente porque es importante. Si usted llega a su casa y empieza a leer Apocalipsis 19, pues se va a enredar un poquito allá cuando empiece a leer lo de los 1000 años y que el diablo va a ser encadenado y que después va a ser soltado y que después sí viene la gran batalla final y se acabó todo y todo es para la eternidad. Amén. Bueno, entonces para finalizar le quiero mencionar, pues ya le mencioné cuáles son los propósitos del milenio, ¿cierto? El cumplimiento de los pactos, un tiempo de libertad sin represiones demoníacas y la prueba final. Ese tiempo, esos 1000 años, el Señor va a probar a la humanidad. No la ha probado, en ese tiempo la va a probar. Ahora, ¿cuáles entonces son los propósitos de la tribulación? Anótelo ahí, el primero y más importante de ellos. Cuando se acercan al Señor Jesús y le preguntan que si tienen que cumplir la ley o qué hacen con la ley, porque pues están ahí preocupados y angustiados con la cuestión de la ley. Y el Señor Jesús les dice que Él no vino para quitar la ley, sino para cumplirla. ¿Qué más les dice? Dice, resumo todos los mandamientos, ¿en qué? En uno solo. ¿Y cuál es ese mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas, pero también lo dice en otro pasaje que nos amemos ¿qué? Los unos a los otros. Entonces quiero invitarle para que usted coloque su mano sobre la persona que tiene a su lado y vamos a hacer una oración especial en esta mañana. Amén. Quiero invitarle a que usted ore pidiéndole a Dios primeramente sabiduría, amén, entendimiento, y ore pidiéndole a Dios por la persona que tiene a su lado para que valore la salvación que Dios le ha entregado.
Pero también quiero que ore para que entre todos entendamos que somos el pueblo de Dios. Amén. El pueblo escogido. Y la palabra de Dios dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Y que cuando el pueblo unido le adora, Él se alegra. Amén. La invitación que Dios nos hace a través de su palabra es que para que como iglesia siempre permanezcamos unidos. Amén. Y podamos ayudarnos los unos a los otros, hermano. Ese es el significado más grande que el Señor Jesús le dio a la iglesia, y que es un valor impresionante, el cual nos va a ayudar a sobrepasar cualquier adversidad si estamos unidos. Amén. Padre celestial, gracias te damos por esta preciosa palabra, Señor, que nos compartes, Dios, en esta mañana, Señor, y de su significado, Dios, que es un significado de santidad, Señor, un significado de valorar, Dios, las grandezas que tú has hecho por nosotros, Dios. Pero también, Señor, es ese significado de que como cuerpo de Cristo, Señor, nos podamos amar los unos a los otros. Dile a la persona que está a tu lado: te amo en el amor de Cristo. Eres muy especial para mí. Tal vez si has tenido luchas y dificultades y no he estado a tu lado, a partir de hoy quiero ayudarte, quiero ser tu amigo, quiero ser ese fiel consejero en quien puedas confiar, y juntos vamos a poder crecer tomados de la mano del Señor. Señor, perdónanos si como iglesia, Señor, hemos menospreciado, Dios, la salvación que tú nos has dado. Pero lo que nos hace, Señor, la característica que nos une en esta mañana, Señor, es que somos tus hijos, Señor, y que nos podemos amar como hermanos. Gracias, Señor. Gracias por este privilegio, Dios, y esta oportunidad, Dios, que nos da, Señor. Porque mi corazón, Señor, no hay más que alegría, Dios, esperando que llegue el día domingo, Señor, para poder compartir con mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a que podamos entender, Señor, este misterio, Dios, tan grande, Señor, y tan maravilloso, que es el de la salvación, Señor, que es el del perdón, Señor, que es el del amor de hermanos, Dios. Te damos gracias, Señor. Alabamos y bendecimos tu precioso nombre en esta mañana, y te damos un fuerte aplauso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.